Buenas tardes de nuevo a todos. Más que un profeta, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios cuando, después de leer este pasaje, vemos que Juan, un gran hombre de Dios, tuvo un momento de debilidad, tuvo un momento de falta de fe y envía mensajeros a preguntar si realmente Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo había dicho esta frase de Jesús, hablando de Jesús, pero tiene un momento, ¿verdad? Nosotros también seguramente nos ha podido pasar en algún momento de la vida, nuestra fe flaquea y hay cosas que teníamos muy claras que las circunstancias, las tentaciones, las pruebas nos hacen flaquear, nos hacen debilitar y no las tenemos tan claras como al principio cuando estábamos en el primer amor y estábamos dispuestos a todo. A Juan le pasó algo así, estaba en la prisión, le iban a decapitar y en esas circunstancias tan complicadas, tan difíciles, tuvo un momento de flaqueza. Su fe vio mensajeros para que preguntaran, para asegurarse de que no se había equivocado, de que realmente Jesús, su pariente, era el Mesías, el Cordero de Dios que él había señalado. Y Jesús, cuando sucede esto, simplemente les dice a los mensajeros, por favor, id y contadle a Juan lo que estáis viendo. ¿Qué estaban viendo? Un milagro detrás de otro. Por favor, decidle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Id y decidle a Juan lo que habéis visto. Y esto seguro que confortó la fe de este gran hombre de Dios, del que Jesús dice a continuación, ¿sabéis? Cuando habéis seguido a Juan, cuando habéis ido a ver a Juan, habéis ido a ver a un profeta. Y os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, que envío a mi mensajero delante de ti, para que, delante de tu faz, para que prepare el camino del Señor delante de ti. El Señor Jesús está citando el profeta Malaquías. ¿Qué tiene que ver esto con la aparición de Juan? Pues mucho, porque la voz de Malaquías, que en muchos sentidos se parece a la de Juan Bautista, fue la última voz profética que se había oído. Y de esto hacía ya 400 años. Así que realmente en la persona de Juan no solo tenemos un profeta, sino que tenemos el cumplimiento de esta profecía de Malaquías, así como también la profecía citada de Isaías que acabamos de escuchar de la lectura que ha hecho Gloria. Y entonces, además, Jesús dice que entre los nacidos de mujeres, es decir, entre los seres humanos, no hay mayor profeta que Juan Bautista. Aquel que vino en el espíritu de Elías, como dirá en otro pasaje. Aquel que retoma y cumple la profecía de Malaquías, un profeta de Dios que habló claramente al pueblo de Dios que estaba en pecado. Les dijo, ¿por qué dejáis a la mujer de vuestra juventud? ¿Por qué la hacéis? ¿Por qué sois infieles al pacto que habéis hecho con la mujer de vuestra juventud? ¿Porque se ha hecho mayor? ¿Porque aquellas jóvenes extranjeras os resultan más agradables? Era un profeta que hablaba muy claro y muy duro al pueblo de Dios que había caído en pecado. ¿Por qué robáis a Dios? Dice Malaquías. ¿Por qué habéis retenido sus diezmos y ofrendas? ¿Por qué os habéis quedado lo que tendríais que haber dado al Señor? ¿Verdad? Es un profeta que hablaba con toda claridad al pueblo, porque el pueblo estaba muy mal, pero 400 años después estaba, si cabe, peor. Y aquí aparece Juan Bautista, profeta, más que profeta, y el mayor de los profetas nacido de mujer. Así que vamos a centrarnos en él, vamos a ir al pasaje que hemos escuchado de Lucas capítulo 3, y me gustaría leer los primeros versículos
En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Verdad que esto no tiene, en ningún momento nos da la impresión de que es un cuento, algo que alguien se ha inventado, una fábula moralizante para que saquemos lecciones espirituales? ¿Os dais cuenta cómo la palabra de Dios se sitúa en el tiempo y en el espacio y da todo lujo de detalles? Yo creo que a Lucas, si hoy se pusiera a escribir la obra que escribió hace 2000 años, le dan el premio Nobel. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque es una persona de un rigor histórico, de una exactitud, de una pulcritud, de una elegancia en la descripción de las cosas, que de entrada nos muestra claramente que la palabra de Dios es el relato de los hechos que sucedieron hace 2000 años. Y no deja ninguna duda. Cuando él va a escribir su obra, que consiste en 2 tomos, primero el Evangelio de Lucas y después en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando va a hacer esto, él hace este prólogo. Ya muchos antes de mí han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, es decir, siervos, servidores de Dios, predicando la palabra, los apóstoles. Me ha parecido, dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Quizá es un nombre simbólico esto de Teófilo, ¿no? Teófilo significa el que ama a Dios, ¿verdad? ¿Te podrías incluir tú en el grupo de teófilos, de personas que aman a Dios? Claro que sí. Pero era una persona histórica, de la orden ecuestre seguramente. Y Lucas quería que conociera bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Lucas escribe este Evangelio seguramente después de que ya lo haya hecho Mateo y Marcos, ¿no? Antes de Juan. Juan es el que complementa los 3 evangelios primeros de la Biblia y sinópticos, que tienen una misma visión de la vida de Jesús. Hermanos, qué seguridad nos da saber que la palabra de Dios es historia. Es historia sagrada, es historia inspirada, es historia aleccionadora, es historia profética, pero la palabra de Dios nunca ha renunciado a ser lo que es: historia, verdad, hechos históricos que han sucedido y en los cuales nuestra fe en Dios no se basa en un discurso, por muy bonito que sea, sino en los hechos históricos que explican este discurso, que es los evangelios, las cartas, los libros de la Biblia en general. Nuestra fe se basa en Dios y en los hechos que Él ha realizado. Así que cuesta ver más lujo de detalles en esta introducción histórica que hace Lucas al capítulo 3, donde nos sitúa en el contexto geopolítico en el que él escribe y en el cual sucedieron los hechos que relata, ¿no? Y lo describe con todo lujo de detalles. Así que también nosotros debemos afianzarnos más y más en esta fe anclada en los hechos históricos relatados en la Biblia. No es un cuento, no es una fábula, no es una invención literaria para darnos enseñanzas espirituales. No lo es historia. ¿No? La Biblia se parece mucho, por ejemplo, a la Constitución, ¿no? Tiene esa categoría. Desde el principio la Biblia pretende ser la Constitución del pueblo de Dios. Los escritos más importantes con las leyes más fundamentales y primordiales que Dios ha dado a su pueblo. Por lo tanto, desde el principio la Biblia
quiere ser recibida no como un libro, como literatura, sino como una palabra con autoridad. ¿Por qué es palabra de Dios? Porque además es la ley del pueblo de Dios. Es lo que Dios quiere que su pueblo obedezca, ¿no? Y así, cuando leamos la Biblia, no nos engañaremos a nosotros mismos pensando que estamos leyendo cosas opcionales, ¿no? Que podemos hacer o no hacer, creer o no creer. Es la palabra de Dios, es historia, es la verdad. Aquí la tienes, es un regalo de Dios para ti. Ojalá que lo valoremos más, lo leamos mucho más y lo guardemos siempre en nuestro corazón para ponerlo por obra. Quisiera hoy hablaros de cuáles son las enseñanzas que podemos aprender del ejemplo de Juan Bautista, ¿verdad? Porque yo me pregunto, hay una frase enigmática en el capítulo que os he mencionado antes, capítulo 7, que dice, y esa frase enigmática es que os digo, versículo 28, Lucas 7, 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de Dios, el más pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. A ver, Jesucristo está diciendo algo muy grande, que es, no hay nadie más que se pueda comparar a Juan Bautista. Por supuesto, él se excluye, porque es el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Pero de los profetas anteriores no hay nadie tan grande como Juan Bautista. Pero después nos dice, en el reino de Dios, y si tú eres creyente y has nacido de nuevo y has recibido el Espíritu, ¿estás en el reino de Dios? Es lo que enseña Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Que debemos nacer de nuevo porque si no es así no podemos entrar en el reino de Dios. Pero si naces de nuevo, entras. Has entrado en el reino de Dios. Entonces, y entrar en el reino de Dios es tener vida eterna. Es tener la paz y el gozo del Señor en tu vida. Es estar del reino de las tinieblas, has pasado al reino de luz de su Hijo amado. Y lo que esto quiere decir es que todos los que estamos aquí, que somos del Señor y estamos en su reino, somos más grandes que Juan Bautista. A ver, ¿lo estoy interpretando bien? Yo creo que sí, lo dice muy claramente el versículo. No hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Mayor en qué sentido? Pues mayor porque tenemos más gracia y mayores privilegios, porque hemos recibido más bendiciones, porque todas las promesas de Dios son sí y amén en nuestro Señor Jesucristo, y en Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y esto Juan Bautista no lo tenía. En ese sentido somos más que Él. Y entonces yo me pregunto, ¿y si somos más que Él, por qué no somos tan sacrificados y austeros como Él? ¿Por qué no somos tan valientes en denunciar el pecado como fue Él? ¿Por qué no somos tan fieles como Juan, que sirvió a su Señor hasta la muerte, aun cuando la fe le flaqueó? ¿Verdad? Hizo lo correcto. Fue a Jesús a buscar seguridad y confirmación. Así que me impresiona la valentía de Juan en denunciar el pecado, pero también en predicar el Evangelio y en hacerlo como es debido. No un Evangelio light, ¿no? De ese que no va a ofender a nadie. El Evangelio que Juan predicaba. Levantaban pollas, hermanos. Mirad cómo le fue. No le dejaron predicar mucho tiempo, pero lo hizo bien y preparó el camino del Señor. Así que vamos a centrarnos en cuáles son las enseñanzas que podemos aprender nosotros del ejemplo de Juan Bautista. La primera enseñanza es que Juan Bautista proclama y cumple la palabra de Dios. ¿Verdad? Os lo decía antes, en él se cumplió la profecía de Malaquías y la de Isaías. Muy interesante. Normalmente las profecías se cumplen en Jesucristo. Pero esta vez se cumplieron en el precursor de Jesús, en su heraldo, en su mensajero, en su profeta, en aquel que debía preparar el camino del Señor.
Y entonces él, como os decía, podemos aprender de Juan que él proclama la palabra de Dios. Tiene muy claro que su misión es, la misión que Dios le ha encomendado es preparar el camino del Señor. ¿Y cómo lo hace? Predicando. Hermanos, a veces yo creo que no valoramos suficientemente el privilegio de poder predicar el Evangelio, de poder predicar la palabra de Dios. A Dios le ha placido salvar a los creyentes, fijaros qué frase utiliza Pablo, por medio de la locura, de la insensatez quizá. Es una palabra fuerte que Pablo utiliza en un sentido especial, pero Dios ha querido salvar a los creyentes por medio de otros que han sido tan locos como para predicar el Evangelio. Gracias a Dios, porque hubo alguien que te predicó el Evangelio. Gracias, gloria a Dios, porque hubo alguien que me predicó el Evangelio. Que tuvo la locura, ¿verdad?, de inspirarse en el Señor y predicar el Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y todos los que estamos aquí somos del Señor, estamos aquí porque ha habido hombres y mujeres fieles que se han consagrado a predicar la palabra a otros, ¿no? Lo que has visto y oído en mí, eso te encargo que transmitas a hombres fieles que sean capaces de enseñarles a otros. Y generación a generación, siguiendo el plan supremo de Jesús, generación a generación, el Evangelio ha traspasado ya, se ha extendido a través de 2000 años y ha llegado a nosotros. Y yo me pregunto, ¿se va a detener en nosotros? ¿Vamos a dejar de predicar nosotros el Evangelio? ¿Vamos a dejar nosotros de aprovechar las oportunidades que Dios nos da para compartir este mensaje de esperanza y de vida con aquellos que lo necesitan? No, hermanos, no podemos hacer esto. ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! Decía Pablo, ojalá que también tú digas, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¿No? Porque me siento deudor a todos y voy a intentar aprovechar todas las oportunidades que el Señor me dé para poder predicar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. ¿Verdad? Cuando tú predicas el Evangelio no te predicas a ti mismo. A veces hay vidas que dices, bueno, tu vida habla tan fuerte que me impide escuchar lo que dices. Pero aunque nuestra vida no sea un mal testimonio, cuando predicamos el Evangelio nos olvidamos de nosotros para predicar a Jesús, porque Él es la esencia del Evangelio y Él es el centro de la predicación de Juan Bautista. Así que después de esos 400 años de silencio profético se levanta el profeta. ¿No os llama la atención de que en vez de ir a la Rambla a predicar o a la Plaza Cataluña, ¿verdad?, Juan Bautista se fue al desierto? Pero su poder espiritual, la presencia de Dios en su vida era tan fuerte en este hombre vestido de piel de camello, ceñido con un cinturón de cuero, que comía langostas, pero no de estas que se pescan en los mares tropicales, comía saltamontes y miel, ¿verdad? Y estaba hecho un cuadro con unos pelos y unas barbas de profeta, ¿sabes? Un hombre impresionante. Y la gente iba a él, al desierto, a escucharle, ¿no? Y esto es un signo de que Dios quiere utilizar a un profeta cuando hace lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos obligar a las personas a que nos escuchen, a que vengan, a que visiten la iglesia, pero Dios sí puede hacerlo, hermanos. Clamemos al Señor para que Él bendiga esta iglesia con su presencia, con su palabra y con la vida eterna que trae el mensaje del Evangelio. Así que tenemos aquí, en estas palabras del capítulo 3, muy resumidas pero muy claras, tenemos a un gran profeta de Dios, al cual después de 400 años, versículo 2, vino palabra de Dios. Hermanos, esto después de 400 años es muy grande, es muy fuerte, es la fidelidad de Dios, ¿no?, que se cumple una vez más. Vino palabra de Dios a Juan
en el desierto. A Juan, sí, al hijo de Zacarías, aquel sacerdote que se quedó mudo porque no creyó a Dios. Pero que Dios después le mostró, mira, tu hijo va a ser realmente especial en los planes de Dios. Él va a ser el que va a preparar el camino del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que Juan, el encargo que Juan recibió para cuando le vino palabra de Dios? Pues él, que buscaba la presencia de Dios en el desierto, recibió palabra de Dios, y Dios hizo que las multitudes fueran a él, y venía a él toda Judea, ¿verdad? Y venía a él desde toda Jerusalén y toda Judea, alrededor de esa tierra seca y árida, desértica, que era el valle del Jordán, no, mucho más profundo que la ciudad de Jerusalén asentada en las montañas. Y entonces lo que el Señor le encomienda a Juan, yo creo que es lo mismo que nos encomienda a nosotros. ¿Cuál es tu mensaje, querido hermano o hermana que me estás escuchando? ¿Cuál es tu mensaje cuando hablas con las personas? ¿Se parece al mensaje de Juan? Yo espero que sí, porque el mensaje de Juan fue retomado por aquel que lo inspiró. Es decir, fue seguido por Jesucristo. Porque el mismo Jesucristo que había inspirado el mensaje en su mensajero precursor, después dijo, este es el mensaje. Y era lo mismo que predicaba él. Y esto es lo que predicaba, versículo 3. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento para perdón de pecados. El Evangelio de Lucas acaba así, de esta misma manera. Cuando Cristo ha resucitado y se está manifestando resucitado a los suyos, les encomienda que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el Evangelio que quiere que prediquen es el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones. Es exactamente lo mismo que nos encomienda a nosotros. Pero a veces nosotros predicamos otro Evangelio. El predicar el arrepentimiento presupone que le dirás a esa persona que ella también es pecadora y que el pecado siempre traerá, la paga del pecado es muerte y traerá juicio de Dios, porque Dios ha anunciado que Él va a condenar a los pecados y a aquellos que se instalan y viven en el pecado y dan la espalda a Dios y son indiferentes a Dios y a su palabra. ¿Verdad? Dios ha dicho que esas personas se van a condenar porque rechazan a Dios, porque rechazan a Jesús como Hijo de Dios y Salvador suyo, y porque además les gusta el pecado en el que viven, se instalan y es su estilo de vida. Nos cuesta, hermanos, predicar el Evangelio así, pero la predicación bíblica, empezando por por los profetas antes de Juan Bautista, Jesús, sus apóstoles, esta es la predicación bíblica. Hasta el punto que Francis Schaeffer dijo, si me dieran una hora para hablar con alguien del Evangelio, los primeros 50 minutos intentaría que entendiera con la ayuda del Espíritu Santo que es pecador, porque si no se da cuenta que es pecador, no se dará cuenta tampoco que necesita a un Salvador. Así que, con todo tacto, sabiduría y sensibilidad, hermanos, debemos predicar el Evangelio de esta manera, anunciando que el pecado será castigado, que los pecadores impenitentes serán condenados y que la paga del pecado es muerte. Pero que Dios, juntamente con estas noticias, malas noticias de lo que somos y de la enfermedad espiritual que nos aqueja y que nos matará si Dios no lo remedia, juntamente con esto Dios nos da buenas noticias. Y es que en Jesucristo tenemos redención y perdón. Que hay perdón en Él, perdón absoluto y completo de todos nuestros pecados y maldades. Así que, mirad, qué bonito. Yo hoy lo veía y lo miraba con otros ojos, ¿no? El cumplimiento lo miraba con los ojos del que le gusta correr por la montaña o escalar o hacer alpinismo. Y en realidad
¿qué está diciendo la palabra de Dios cuando dice en el versículo 4 que en Juan se cumple esta profecía de Isaías? Es la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Hay que hacer rectas las sendas torcidas. Porque todo valle se rellenará y todo monte y collado, que son lo que están arriba de las montañas, los montes y los collados, se bajarán. Dios hará que se rebajen. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Pues que todo valle se rellenará. Que los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos, escabrosos, me gusta la palabra de la traducción catalana, los caminos escabrosos serán alisados, suavizados, allanados. Y verá toda la carne la salvación de Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues está diciendo el Señor, es como voy a hacer una autopista para que el acceso a mí, el acceso a Dios, sea lo más fácil posible. Porque esto es lo que hacen los que construyen las autopistas. Cuando hay un valle, lo habréis visto aquí en el valle del río Llobregat, ¿verdad? Para ir desde el oeste hasta Rubí, Sant Cugat y todo esto, si os fijáis hay un lugar en que hay un montón de puentes. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por encima del valle, ¿no? La autopista tiene que sortear ese obstáculo, ¿no? Y en esa época pues era rellenar el valle, ¿no? Hoy lo hacen con columnas y puentes. ¿Qué hacen cuando hay una montaña en el lugar por donde tiene que pasar la autopista? Una de dos. Ahora, a ver, espero verlo. Porque cuando vine de Canarias hace 17 años, casi 18, ¿verdad? Estamos a punto de cumplir 18 años desde que volvimos de Canarias y ya estaban construyendo esto que os digo del río Llobregat, la conexión de la B30 con la A2. ¿Vale? Pues ahora lo que han hecho es comerse toda una montaña que les estorbaba, solamente para poder construir un carril que se va a incorporar, que viene de la A2 y se va a incorporar en dirección a Francia y Gerona. Hermanos, el cumplimiento de la profecía de Isaías, sin entrar en más detalles, es una autopista para Dios, para que te puedas acercar a Dios, para que tu acceso a Dios no encuentre obstáculos, para que sea fácil, para que te resulte agradable, para que puedan andar por este camino incluso los que no andamos bien, los que cojean. No lo digo por nadie, hoy, pero hay una persona que ha venido con muletas. Pues, ¿verdad que sí? Que el Señor nos lo quiere poner fácil. Quiere que nos acerquemos a Él. Y ha hecho todo lo necesario para que sea así. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza que podemos aprender de Juan. En un sentido ya la hemos introducido antes, ¿verdad? Y es, el Evangelio incluye necesariamente advertir del juicio de Dios contra el pecado. Esto es lo que hace Juan cuando les decía a las multitudes, a ver si alguna vez te has atrevido tú, porque yo no me he atrevido a hablar como lo hacía Juan. ¡Oh, raza de víboras! ¡Generación de víboras! ¡Qué malos sois! A ver, les estaba diciendo, pero qué malos sois, tenéis veneno, ¿verdad? Es una de las conclusiones que podemos sacar de esta generación de víboras. Generación de víboras, ¿quién os enseñó? ¡Qué listos sois! ¿Verdad? Les decía Juan, ¡qué listos sois! ¿Cómo os escapáis, verdad, de este fuego que veis venir, de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y entonces Juan los pone rápidamente en su sitio. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Tú puedes hacer como que te arrepientes, pero si sigues haciendo lo mismo, lo malo que hacías antes de arrepentirte, déjame que te diga de parte del Señor y de su palabra que no te estás arrepintiendo de verdad. No te estás arrepintiendo de verdad. Porque el arrepentimiento verdadero empieza aquí en nuestra mente y en nuestro corazón
sientes dolor por el pecado, sientes vergüenza por el pecado, te arrodillas delante de Dios y clamas perdón por tu pecado, pero después, precisamente porque es muy sincero lo que haces, después pedirás la ayuda del Señor para dejar tu pecado. Esta es la clara enseñanza de la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice Pablo, dice el Señor Jesús a través de su ángel a la iglesia de Éfeso: qué bien hacéis ciertas cosas, pero tengo contra ti una cosa muy grave, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Verdad? De nuevo vemos arrepentimiento, dolor y pesar, confesión de pecado, pero haz lo correcto, no vuelvas a hacer lo malo, no te instales en un estilo de vida de pecado, haz lo correcto, haz la voluntad de Dios. Y esto es lo que dice Juan, ¿verdad? Es una imagen impactante. A ver, tú eres un árbol, pero ¿eres el árbol del Salmo 1? ¿O eres el tamo que arrebata el viento? ¿Eres aquel árbol que da fruto a su tiempo, que no ha andado en consejo de maldad, ni se ha dejado arrastrar por camino de pecadores, ni se ha sentado a burlarse de las cosas santas? No. Eres un hombre, una mujer que se deleita en Dios, en su palabra, y la sigue, ¿verdad? Y el Señor te cuida, y el Señor limpia tu vida, cuida el árbol de tu vida, y te riega, y hace que des fruto, y fruto abundante. Pero dice Juan, como el Señor venga a tu vida y no vea fruto, va a cortar el árbol que no da fruto y lo va a echar al fuego. Hay personas, a ver, ¿qué está diciendo? Hay personas que están, pero no son. Pueden estar aquí, pero si no son, lo realmente importante, ¿verdad? Es importante estar, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Hacía tiempo que no veíamos una iglesia tan bendecida como hoy, con vuestra presencia, con tantos hermanos que habéis ido viniendo. Qué bendición, hermanos, qué alegría. Pero lo que dice el Señor es mucho más importante ser que estar. Y damos gracias a Dios por los que estáis. Pero es más importante todavía ser del Señor, estar en el reino. Ahí están las bendiciones, no en el estar solamente físicamente en una iglesia, sino en ser del Señor, haber nacido de nuevo y estar en cuerpo, alma y espíritu en el reino de Dios. Ese es el libro de membresía que cuenta, el libro de la vida que tiene el Señor en su presencia. Así que Juan nos llama al arrepentimiento, no es fan de un evangelio light, Juan Bautista. Ojalá no lo seamos tampoco nosotros. Sin arrepentimiento, dice Juan, solo espera ira venidera, una ira que llegará. Está tardando, sí, porque Dios es muy paciente. Está tardando, pero llegará. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay avivamiento. Oramos muchas veces por un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Sin arrepentimiento, que es el motor del avivamiento, no llegará este avivamiento tan deseado. Siempre deberíamos acordarnos de esto cuando predicamos el Evangelio, empezando en nuestras propias vidas. Y esto nos lleva a qué debemos hacer, ¿verdad? Juan nos da una lección aquí porque cuando le preguntan, así, ¿qué haremos? ¿No? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar nos dice, no te apoyes en una falsa seguridad que te da la religión humana externa, ¿no? No os digáis, dice Juan a los judíos, que sois hijos de Abraham y que aquí se ha resuelto todo el problema. No es la religión lo que os va a salvar, es vuestra relación personal, intransferible con el Señor. Aquí podríamos decir aquella conocida frase, que en un sentido es muy cierta y en otro pues podríamos matizarla, de que Dios tiene hijos pero no tiene nietos.
Tiene que ser tú directamente con Dios. Por supuesto que Dios va a bendecir a los hijos de Dios, ¿verdad? En este sentido también tiene nietos. Pero en el sentido de la salvación, es una cosa tuya, de tu relación con Dios, personal, intransferible, que debes resolver tú mismo clamando al Señor. Juan actúa como un buen consejero que les dice a las personas que le preguntan lo que deben hacer, mira, a ver, si tienes mucho, por favor, comparte, sé generoso. ¿Tienes 2 túnicas? Dale una al que no tiene ninguna. ¿Tienes comida de sobras? Comparte con aquellos que tienen hambre. ¿Verdad? Está hablando de cosas básicas, comida y sustento y abrigo, comida y ropa. Está hablando a acoger a los que están en una situación precaria, de gran necesidad. Así que como Iglesia no queremos dejar nunca de ser sensibles a las personas que lo necesitan y ayudar con la palabra y con lo que sea necesario y esté en nuestra mano para poder ayudar de una forma práctica a los que están en necesidad. Por último, yo quisiera que aprendamos de Juan en calidad de testigo. Juan era un testigo, ¿verdad? Cuando él se da cuenta que las personas empiezan a idolatrarlo a él, ¿qué hace? ¿Se acuerda? Es necesario que yo mengüe para que el Señor crezca. Y esto es algo que todos nosotros deberíamos recordar siempre. Es necesario que yo mengüe, ¿verdad? Es necesario que me niegue a mí mismo, tome la cruz y siga a Jesús. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mi vida, para que cada vez sea más visible en mi vida la presencia de Jesús, el santo carácter de Jesús, el amor y la sabiduría de Jesús, el poder y la santidad del Señor en nuestras vidas. Así que, hermanos, seamos testigos, como Juan lo fue cuando dijo, mirad, yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Detrás de mí viene uno que es mucho más poderoso que yo y Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El Señor, Juan bautizaba con agua para preparar el camino del Señor, pero el Señor nos ha bautizado con su Espíritu Santo. Nos quiere llenar cada día de su presencia, de su Espíritu, para guiarnos, para controlar nuestra vida, para hacernos resistentes a la tentación, para llenarnos del fruto de su Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, dominio propio, ¿verdad? El Señor quiere bendecir nuestras vidas. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego, porque el Señor trae juicio. El Señor consume con el santo fuego de su juicio el pecado que hay en nuestra vida. Y es mucho mejor que nuestro pecado sea consumido por el santo fuego del juicio de Dios, que no que nosotros fuéramos consumidos en el fuego que arde eternamente en el infierno. Y esta es la enseñanza de Juan. Él es una persona muy clara en su mensaje. Y también dice, el Señor purificará a su pueblo. ¿Cómo lo hará? Solo lo sabe hacer Él, porque solo el Señor conoce a los suyos. Así que invoque el nombre del Señor y apártese de todo mal los que invocan el nombre del Señor. Pero lo que dice Juan es que Él purifica a su pueblo, lo dice aquí cuando dice que limpiará su era. Esta palabra limpiar es purificar, es un sinónimo, es la misma palabra en el original. Y entonces lo que está diciendo es la palabra de donde vienen los cátaros, ¿verdad? Los puros. Esta es la palabra que se utiliza aquí. Catarismos, ¿no? La purificación, la limpieza. Lo que dice el Señor es que apartará la paja del trigo. Cuando sus discípulos le dijeron, mira, Señor, es que ha venido por la noche malévolamente un criado de tu enemigo y ha sembrado cizaña. Déjanos que la arranquemos. Y el Señor dijo, no, porque vais a arrancar las buenas plantas juntamente con la cizaña. Vais a arrancar el trigo juntamente con las malas hierbas. Así que no, es el Señor quien hace esta labor. Él separa el trigo de la paja, ¿no? Y eso tiene que ver
con lo que no sirve de nuestra vida, que lo va a quitar, pero también sirve cuando hay personas que están entre nosotros, pero no son de nosotros, ¿no? Y a veces pasan cosas en las iglesias para que se muestre quién es y quién no es, ¿no? Y el Señor lo hace. Nosotros no debemos hacerlo, porque el riesgo de equivocarnos y hacer daño es muy grande, así que dejemos que sea el Señor quien hace esta santa obra de purificación de su pueblo. Así que vemos que Juan Bautista predica siempre centrado en Jesús. Que yo mengüe y que Él crezca, Él es quien bautiza, Él es quien purifica, Él es el Hijo de Dios. Y entonces Dios le concede a Juan la gran visión del bautismo de Jesús. ¿Os imagináis, hermanos, estar ahí? ¿No? Estar ahí con aquel pueblo de Dios que arrepentido buscaba el perdón y que de golpe llegue Jesús. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Señor de la gloria hecho hombre, y llega y entra en las aguas del Jordán y Juan dice, pero ¿cómo quieres que te bautice yo a ti? Si tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eres tú quien me debes bautizar a mí. Y Jesús le dice, no, Juan, déjalo. Bautízame porque conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario que hagamos la voluntad de Dios. Las personas llegan aquí para lavar sus pecados, simbólicamente, hablando, llegan aquí para lavar sus pecados. Pero yo llego aquí para identificarme con este pueblo que arrepentido viene en busca del perdón de sus pecados. Yo vengo aquí para cargarme con sus pecados, porque esto es lo que hizo Jesús al morir en la cruz. Cargar todos nuestros pecados, llevar la maldición y el castigo que merecen nuestros pecados. Y entonces, en ese momento que Juan acepta y se somete al Señor de la gloria y le bautiza, y entonces se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo. Por favor, no os penséis que era una paloma. Esto no es lo que dice el texto. Esto no es en ningún momento lo que dice el texto. El texto lo que dice es que bajó y tomó una forma corpórea y que esta forma se parecía en su gracia y majestuosidad al vuelo de una paloma descendiendo sobre Jesús. Eso sí, lo dice el texto. Y entonces se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco en gran manera. Y Jesús sale de las aguas lleno del Espíritu Santo y es guiado por Él, como Él quiere hacerlo también en nuestras vidas, y va a ganar la gran victoria sobre Satanás en el desierto, que va a intentar seducirle, engañarle con verdades a medias, utilizando la Escritura, utilizando todos sus recursos, y Jesús una y otra vez responde con la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás, y no solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de Juan. Las cosas no han cambiado tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos que ser fieles a Dios, predicar un evangelio que requiere de nosotros la plenitud del Espíritu Santo y valentía para predicar el evangelio como es debido, como debemos hacerlo, sin dejar a un lado el arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? Porque en definitiva, ¿qué es el arrepentimiento de los pecados? Sino una expresión más de la gracia de Dios y de la fe en la vida de una persona. El que se arrepiente de sus pecados está acudiendo a Dios y se da cuenta que Dios es santo, que Dios es justo, que su vida le condena porque ha ofendido gravemente a Dios. Pero por otra parte, mira a Dios y se da cuenta que es un Dios de amor, lleno de misericordia, y que le ofrece su gracia y su perdón por pura gracia, como un regalo, como un don inmerecido. Hermanos, este es el Evangelio que debemos predicar, siguiendo el ejemplo que nos da Juan y también Jesús y sus apóstoles en la santa palabra de Dios. Que Dios bendiga.